ENACOM es un organismo nacional que surge a partir de la fusión del AFCA y el AFTIC, que eran dos organismos que anteriormente se llamaban CONFER y CNC. Y el ENACOM regula todo lo vinculado con las comunicaciones en la República Argentina. Las comunicaciones es una atribución federal, por lo tanto está regido por legislación y está enmarcado dentro de la órbita nacional. Y esto va desde la telefonía fija, móvil, acceso a Internet, hasta los medios de comunicación. Todo se encuadra dentro de la órbita del Ente Nacional de Comunicaciones. Es un organismo creado a partir de la gestión del presidente Macri y que tiene algunos, además de la regularización del espectro, tiene algunos desafíos, que es avanzar en el desarrollo de las comunicaciones, y de hecho en ese sentido se está trabajando. Nosotros nos encargamos exclusivamente del servicio telefónico, ¿sí? Del acceso a Internet, del servicio de la regulación que enmarca los medios de comunicación como radios AM, FM, canales de televisión tanto analógicos como digitales, el uso del espectro radioeléctrico. Todo eso es incumbencia del ENACOM. Bueno, y con respecto al tema de los usuarios de telefonía, tanto fija como móvil, los usuarios de algún servicio de Internet, los usuarios del servicio de cable, por ejemplo, ya sea por vínculo físico o por enlace satelital, ante algún incumplimiento del servicio o, por ejemplo, un exceso de facturación o que el plan al cual estaban suscriptos no es respetado, además de hacer el reclamo o luego de hacer el reclamo ante la empresa prestataria, ante la falta de respuesta por parte de la empresa, entonces sí intervenimos nosotros en nombre del usuario y accionamos ante las empresas. Somos el único organismo habilitado por ley para hacerlo. Esto, ¿por qué lo quiero aclarar? Porque muchas veces en materia de servicio de comunicaciones, las áreas de defensa del consumidor, que si bien pueden intervenir, llega un punto que si no hay una buena voluntad por parte de las empresas prestatarias para llegar a un acuerdo, solucionar el problema que se le plantea, no tiene atribuciones legales para accionar. El ENACOM no solamente que interviene en nombre del usuario, sino es el único organismo que está capacitado para sancionar al prestatario del servicio, ya sea telefonía o Internet o incluso cable. Bueno, ese es un mito. Yo también pensaba, antes de hacerme cargo de la delegación local del ENACOM, que la telefonía celular o las comunicaciones móviles eran las que más reclamos y problemas tenían. No digo que no sea, el tema es que los reclamos que recibimos nosotros, más del 90% son de telefonía fija. Telefonía fija fundamentalmente, y aquí en nuestra provincia, al menos en nuestra región, hay un único operador en este sentido, al menos por ahora. Y el resto se distribuye en acceso a Internet y sí telefonía móvil. Son dos aspectos diferentes. El año pasado se han hecho importantes inversiones en materia de telefonía móvil a partir de la definición de un decreto del presidente Macri para el desarrollo de comunicaciones móviles en todo el país. El objetivo es que haya acceso a Internet, que haya banda ancha móvil en todo el país. Ese es un plan que va a llevar varios años y se fijaron etapas. La primera etapa venció en diciembre del año pasado, por eso las empresas prestatarias estaban apremiadas en cuanto a las inversiones que debían realizar, fundamentalmente en materia no solo de cobertura, sino de 4G. Esto vino acompañado con una importante inversión que por allí los usuarios no notamos en cuanto a la calidad. No podemos decir que es mucho mejor que antes. Lo que sí debemos entender es que el salto tecnológico ha permitido que no colapsaran las comunicaciones, porque todo avance viene acompañado con una mayor demanda de recursos, más consumo de datos, requiere de mejor tecnología. Y esa primera etapa se cumplió
De hecho, hemos tenido aquí en la provincia una reconversión tecnológica en muchos aspectos y eso vino acompañado con un trabajo que venimos haciendo con los municipios, porque había municipios en todo el país, y el Chaco no es la excepción, que tenían ciertas restricciones en cuanto a la instalación de antenas de telefonía celular. Se ha logrado, a partir de un trabajo conjunto, elaborar normas que se actualicen en cuanto a disposiciones nacionales e internacionales y en cuanto a las nuevas tecnologías. Tan es así que el primer municipio del país en tener una ordenanza acorde a las nuevas tecnologías fue General San Martín. Después le siguió Resistencia y así de a poco se fueron sumando otros municipios. Algunos están avanzando bastante en este tema porque esto tiene que venir acompañado con un reordenamiento interno. Porque, ¿qué pasa? Este trabajo que estamos impulsando nosotros define bien las áreas de incumbencia de cada uno. Por ejemplo, si bien se trata de un servicio de comunicación, nosotros intervenimos en la prestación del servicio. ¿Sí? Somos el contralor y el garante de la prestación del servicio para el usuario. Pero lo que tiene que ver con la obra civil, el emplazamiento, dónde está colocada la antena, cuál es el lugar más apropiado, son los municipios como autoridad territorial y son ellos los que deben definir cuáles son las reglas. Una vez que ellos definieron cuáles son las características que debe tener un emplazamiento para una antena de telefonía celular o de acceso a internet, recién entonces el ENACOM habilita a las empresas para que empiecen a prestar el servicio. Y ese trabajo conjunto ha permitido que, por ejemplo, se hayan instalado muchos nuevos sitios, muchas nuevas radiobases o antenas, como se conoce comúnmente. En algunos casos se ha duplicado, triplicado la cantidad y esto aumenta la cobertura y mejora el servicio, sin ninguna duda. Y como toda nueva tecnología viene acompañado por ciertos temores, ¿sí? Las antenas emiten radiaciones no ionizantes que, según la Organización Mundial de la Salud, no afectan al ser humano. Y esta es una discusión de larga data que llevó mucho tiempo de investigación hasta que la Organización Mundial de la Salud se definió definió un umbral, porque ¿de qué manera puedo garantizar? Yo puedo, como organismo supremo, si se quiere, o de consulta, que no afectan al organismo, pero tengo que definir desde dónde hasta dónde, la intensidad. Y marcó un umbral de seguridad que se convirtió en norma internacional, ¿sí? Todos los países se rigen por ese umbral de seguridad. La Argentina, que esto vino acompañado posteriormente con una larga discusión, donde intervinieron desde el Ministerio de Salud hasta organismos técnicos como el INTI, definió un umbral mucho más estricto, es decir, mucho más seguro. Y sobre eso se viene trabajando y el ENACOM es el encargado de realizar las mediciones y garantizar de que ese umbral no se vea vulnerado, digamos. En ese sentido, se puede llevar la tranquilidad de que el emplazamiento de antenas no afecta a la salud. Y además hay una relación básica y elemental, porque hace una década atrás o quizás más, se hablaba de sacar de los sitios poblados las antenas de telefonía. Eso viene aparejado de dos grandes problemas. Primero, la cobertura. A mayor distancia de la antena es necesario aumentar la potencia para poder cubrir la misma superficie. Y el aumento de potencia significa más radiación, lo cual es una incongruencia. Si queremos tener comunicaciones, necesitamos tener más antenas. Y más antenas ubicadas territorialmente y que emitan menos radiación. Esa es la lógica que se aplica en todo el mundo. Y como parte de ese decreto que hacía mención al principio, se fijaron determinadas normas que ya se viene siguiendo en distintas partes del mundo, que tienen que ver con el objetivo de mimetizar las antenas en el ambiente, es decir, que no sean agresivas, visualmente agresivas, porque las antenas que conocemos prácticamente parecen torres de explotación petroleras. Por eso es que los nuevos emplazamientos
se colocan detrás de carteles publicitarios. Esto no es un objetivo de esconderlas para que la gente no sepa que hay antenas, sino simplemente que hay una disposición a nivel nacional, acorde con normas internacionales que dicen eliminemos el impacto visual que tienen las antenas en las comunidades. De hecho, en algunos lugares se mimetiza hasta tal punto que simulan ser hasta palmeras en algunos lugares balnearios. Aquí en nuestro país se ha definido que las empresas en los lugares de más concentración de usuarios se coloquen nanoantenas en las luminarias, que son de un tamaño muy pequeño y prácticamente inadvertible para el usuario. Bueno, eso pasó en una época, de hecho muchos recordarán que en algún momento se vendían aquí en Resistencia líneas que correspondían a Formosa, Posadas, Corrientes, y no había disponibilidad numérica. Lo que hizo la gestión del presidente Macri en materia de comunicaciones fue liberar gran parte del espectro radioeléctrico. Había determinadas bandas que eran utilizadas por sistemas de comunicación que quedaron totalmente obsoletos a partir de las comunicaciones satelitales, los tendidos de fibra óptica y tantas otras alternativas que pasaron a un segundo plano. Entonces se fijó un plazo para liberar ese espectro y esa porción se la destinó a las comunicaciones móviles. Se utiliza el término comunicaciones móviles, ya no es solo telefonía, porque en comunicaciones móviles ya no son celulares, son dispositivos móviles que te sirven para navegar por internet, para hablar por teléfono, para realizar gestiones inclusive a partir de determinadas aplicaciones. Entonces, eso amplió la disponibilidad numérica hasta tal punto que el año pasado se estuvo otorgando a cada una de las empresas prestatarias, incluso cooperativas en nuestra provincia. El propio ECOM Chaco está detrás de disponibilidad numérica para ingresar en el negocio de la telefonía fija por el momento. Y esto se ha potenciado y ha facilitado que haya disponibilidad numérica y mejor calidad de servicio con un espectro liberado de alguna forma. Un área del ENACOM se dedica a contenidos audiovisuales y a medios audiovisuales. Eso regula todo lo que antes era facultades del CONFER o de el AFCA, y justamente se está trabajando muy duro en tratar de regularizar. Cuando decimos regularizar no significa solamente otorgar indiscriminadamente licencias a todos aquellos operadores del mercado. A lo largo del tiempo han habido distintos intentos por regularizar el espectro radioeléctrico que fueron aportando, si se quiere, derechos a los radiodifusores, pero sin una solución definitiva al problema. La actual gestión se encontró con más de 60.000 expedientes que estaban en todo el país, que estaban demorados, en curso, hay expedientes de más de 15 años de antigüedad que no tenían una solución. Durante todo el año pasado se estuvo trabajando en ese sentido, por eso se han otorgado licencias, se han rechazado pedidos y concursos por no cumplir con los requisitos, porque la ley es muy estricta en cuanto a eso. No solamente aquel que quiere puede ser titular de una licencia, sino hay que cumplir con un montón de requisitos que van desde las cuestiones penales, las cuestiones económicas, la propuesta, porque tiene que presentar una programación que tiene que cumplir con los requisitos que establece la ley en cuanto a porcentajes de contenido local, con porcentaje de música, una serie de factores que están todos contemplados en la ley. En ese sentido se está trabajando porque en lugar de crear una nueva instancia con un nuevo censo, otorgar nuevos reconocimientos como se vino haciendo en gestiones anteriores, lo que se pretende es, bueno, resolvamos lo que tenemos hasta aquí y una vez resuelto eso, veamos cómo podemos avanzar en la regularización del espectro, que es un tema muy delicado porque hay muchos más emisoras de las que pueden caber dentro del espectro, y este es un tema de muy difícil
difícil solución. Lo que en este sentido quiero aclarar algo, y es que en los últimos meses del año pasado, del principio de este año, en las provincias del NEA como Corrientes, Formosa y Chaco se han estado produciendo secuestros de radios que no son producto de la declaración de ilegalidad ni son productos de alguna suerte de persecución como por allí se pretendió hacer creer, sino son producto de interferencias con las comunicaciones de los aeropuertos. Este es un tema clave y ya no está encuadrado solamente dentro de la ley de comunicaciones ni la ley de comunicación audiovisual. En todo caso, interviene el ENACOM como ente regulador, pero tiene consecuencias penales. Esto es lo que hay que aclarar. Hay todo un protocolo de seguridad aeroportuario que ante cualquier tipo de interferencia se disparan las alertas que dan intervención no solamente a la justicia, al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, sino también al ENACOM como el organismo que debe actuar. Y en ese sentido, las emisoras que se estuvieron secuestrando ya acumulaban numerosas interferencias con aeropuertos y en algunos casos tan graves como interferir aviones en vuelo. Estamos muy complicados. Resistencia es una de las zonas de conflicto que hay en el país por varios motivos. Primero, porque ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años, ya desde un comienzo. De hecho, el desarrollo que han tenido las emisoras de FM en nuestra ciudad ha sido importante. La proximidad con Corrientes, esto le agrega un condimento más a esta situación de conflicto, por lo tanto, son una de las áreas más complicadas para resolver esta cuestión. No así el resto de la provincia. De hecho, se espera que en el transcurso de este año se resuelvan todos los expedientes que están en trámite y que se convoque a concursos para regularizar las emisoras del interior de nuestra provincia. Pero Resistencia sigue siendo no solamente Resistencia como ciudad, sino toda el área metropolitana. De hecho, se observa, por ejemplo, según la ley de comunicación audiovisual, los municipios pueden tener emisoras de radio. De hecho, Resistencia hace poco ha puesto en el aire su radio. Pero lo mismo le pasa a Fontana, que ya tenía una emisora, lo mismo Barranqueras, lo mismo Vilelas, que todavía no han hecho las gestiones correspondientes. Es un trámite que tienen que hacer ante el organismo. Pero eso va ya de por sí va ocupando parte del espectro según la ley. ¿Sí? La Iglesia Católica puede tener una emisora, las universidades nacionales pueden tener emisoras, los pueblos originarios tienen derecho también a emisoras. Eso es lo que establece. Después queda, obviamente, para las radios comunitarias, para las de explotación comercial. Y lo que pasa es que el espectro arranca en 87.9 y termina en 107.9. Allí, cada 2, hay un lugar para una emisora. Técnicamente se ha definido, esto ya desde gestiones anteriores, y el tema técnico es indiscutible, por la proximidad, Resistencia y Corrientes tienen que compartir ese espectro. Este es uno de los temas que ya se definió en la gestión anterior y que lo sigue sosteniendo la actual. Por lo tanto, tanto el área metropolitana de Resistencia como la de Corrientes tienen que compartir el mismo espectro. Y es un tema que de por sí solucionar el caso de Resistencia es complicado. Eso le agrega un grado de complejidad aún mayor todavía. Con lo cual, esto va a haber que, a partir de resolver, porque no podemos encarar una regularización si antes no resolvemos los expedientes que tenemos pendientes. Es decir, a quienes hicieron los trámites en su momento hay que darle una respuesta y en eso se está trabajando. Bueno, el usuario, cuando tiene algún problema con su servicio de telefonía fija, móvil o de internet, primero tiene que reclamar al prestador del servicio. Hay un plazo de 72 horas para que regularice la situación. De lo contrario, a partir de allí puede iniciar el reclamo ante nosotros, ante el Ente Nacional de Comunicaciones. Nosotros atendemos en Avenida Sarmiento 146 en Resistencia, estamos dentro del edificio del Correo,
de 8:30 a 14:30 horas. O lo pueden hacer a través del apartado postal 114, que es gratuito, del Correo Argentino, enviándonos allí su reclamo. ¿De qué manera iniciamos el reclamo? Lo único que necesitamos del usuario es una nota que nos explique cuál es el problema, qué es lo que está ocurriendo. Tiene que ser lo más conciso y fundamentalmente decir desde cuándo está sin servicio, tiene problemas con la calidad del servicio o tiene algún problema con la facturación. Eso tiene que ir acompañado de una fotocopia de su documento y de la factura. Si por algún motivo, porque esto también suele ocurrir, no cuenta con una factura, tiene que especificar en la nota precisamente que no recibe la factura, porque ese es otro reclamo que también hay que hacer ante las empresas. A partir de allí nosotros tomamos intervención y le exigimos a las empresas que restablezcan el servicio, que mejoren el servicio. Nosotros somos los que actuamos ante las empresas en representación de los usuarios. Y la gente del interior, también estamos trabajando con la Federación Económica del Chaco, a partir de unos acuerdos que hemos establecido ya sobre fines del año pasado y principios de este año. Las cámaras de comercio nucleadas dentro de la Federación Económica están recibiendo reclamos en cada una de las localidades que después nos trasladan a nosotros y allí nosotros le damos el trámite formal.